Hola chicos, soy Kael. En este video de hoy les daré mi opinión sobre cuáles son los mejores comandantes del mal para T1, ya sea para peleas contra el bien o el mal. Así que comencemos. Bueno muchachos, vamos a comenzar con este video de los mejores comandantes del mal para pelear contra el bien, que son los siguientes. Para esta tier list vamos a tener 3 rangos y asedio, que son S+, A, B y asedio. En los comandantes de asedio tenemos 3 comandantes, que son Uktak, Sharku y Yusha. Sharku y Yusha solo necesitan ser de respeto 0 para tener su rama de habilidad de asedio. Al contrario de Uktak, Uktak necesita ser de respeto 5 para que se habilite su rama de habilidades de asedio, que le dará más 14 a las tropas, y Sharku y Yusha solo necesitan ser R0 que les dará más 7 de asedio a las tropas. En el rango B tenemos 4 comandantes, que son Sagrat, Sharku, Maltok y Uktak. Estos 3 comandantes para pelear contra el bien necesitan equipo muy bueno y sus habilidades no son tan buenas, aunque tienen algunas habilidades interesantes como Sagrat, que tiene locura, inmunidad a la locura y aturdimiento. Sharku, que tiene locura las primeras 4 rondas, pero que funciona con Wargos al igual que Maltok. Y Uktak, que es un DPS que te pide como requisito pelear con solo Uruk-hai. En el siguiente rango, en el rango A, tenemos a Sok. Sok es un comandante DPS que es un poquito mejor que Uktak, ya que puede variar de tropas, puede ir daño DPS con orcos, con hombres malvados y con Uruk-hai, y eso le da un poquito más de versatilidad para poder pelear contra los comandantes del bien. Por ejemplo, Gandalf. Gandalf tiene 2 habilidades, uno que le da defensa de daño concentrado, ígneo y tóxico, como también hacer más daño o un buff de daño a las tropas de orco, uruk y trolls. En el rango más alto de S+, tenemos a Khaldun, Grima, Yusha y Gorbak. Khaldun para pelear contra el bien es uno de los mejores comandantes, ya que tiene reducción de daño, también es un comandante DPS. Luego tenemos a Grima. Grima es un comandante muy potente, pero que se le puede anular, ya que sus habilidades son reducción de daño, evasión y locura. La locura con un objeto se le puede anular, como el casco de caballería. La evasión con un ítem de golpe seguro ya se le anula, y reducción de daño. Luego tenemos a Yusha. Yusha, para que esté en este nivel o en este rango, necesita ser de respeto 10 y que tenga su arma única, ya que su arma única le da golpes dobles si está compuesto de hombres malvados. Luego tenemos al último a Gorbak. Gorbak es un comandante orco. Tiene habilidades muy buenas como locura, reducción de daño a orcos y aturdimiento, como también una habilidad que es el interrogador, que en la ronda 4 les da más 100% de daño a los objetivos enemigos que estén afectados por aturdimiento o locura, que es una excelente habilidad. Pero para pelear contra el bien es un poquito, sería un rango menos, pero más fuerte que Ahsoka. Como dije más antes, que los comandantes del bien tienen habilidades que hacen daños a orcos, uruk-hai y trolls. De este tier list serían de los comandantes para pelear contra el bien. Luego continuamos con los mejores comandantes que son para el mal. En aquí hay un cambio no tan radical, sino solo de los comandantes que están arriba.
algunos, ya que en el mal la mayoría o unos cuantos no usan defensa a la locura. Bueno, tenemos el mismo rango, los comandantes de asedio se mantienen. En el rango B tenemos a Sagrat, Maltok y Yusha, que no se cambian porque para pelear con el mal son malos. En el rango A tenemos a Sok. A Sok para pelear contra Sunins estaría bien, ya que su habilidad de respeto 5 le da daño a las unidades a distancia. Así que los orcos o los arbalesteros eh, se reducirían, y ya que ese es su foco de daño de Sunin, se complicaría un poco. Luego tenemos a Khaldun. Khaldun para pelear contra el mal también es un poquito flojo. Tenemos luego a Grima. Grima que tiene locura, que puede hacer influir locura en las tropas, por ejemplo, de Sunin en los arbalesteros. Luego de Rey Brujo en los alquimistas. Pero como el Rey Brujo tiene iniciativa y golpes dobles en las primeras dos rondas, es un poquito complicado pelear contra ese comandante usando Grima. Yura también tiene ese defecto que es casi muy parecido a Khaldun. Sharku es un comandante. Bueno, el beneficio que tiene este comandante es que solo le podría dar locura a las tropas enemigas las primeras 4 rondas. La desventaja es que tendría que usar sí o sí Wargos. La ventaja, o si no, la consideración que lo toma para que esté en el rango A es que produce locura. Y en el rango S más tenemos al mejor para pelear contra el mal, que es Gorba. Gorba tiene inmunidad a la locura y que le viene genial para pelear contra Sauron, contra Grima y contra Khaldun. Yura hace un daño brutal, ya que la mayoría lo equipa con los destripadores que hacen un daño fuerte con sus habilidades de locura y interrogador. Hacen más daño a las tropas enemigas. Y este comandante sería uno de los comandantes más tops para pelear contra el mal. Y esos serían los comandantes de T1 o este tier list de T1 para pelear contra el bien y contra el mal. Espero que les haya gustado. Ya les mostraré otros videos, otros tier list de T2 y T3. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Qué buen servicio!